Hola amigos, bienvenidos a mi canal tras este parón veraniego y volvemos con muy buenas noticias, sobre todo para los aficionados a payá, los modelos de escala cero, de los trenes escala cero y sobre todo pues los poseedores de las locomotoras 987, Santa Fe y las 1105 Norte. Como sabéis, estas locomotoras tenían problemas en las ruedas que se degradaban por la calamina y era muy difícil encontrar un recambio de calidad. Prácticamente no se suministraban o lo poco que había no ofrecía muchas garantías de buen funcionamiento. Pues bien, después de un largo proceso de fabricación que ha llevado, la verdad es que ha llevado más de un año y puede que más, Carlos González por fin pone en el mercado los recambios de garantía de estas ruedas y son las que os quiero presentar. Fueron un empeño personal de su padre, que falleció antes de poder ver culminadas las ruedas, y su hijo tomó el testigo, Carlos González hijo, tomó el testigo y se ha preocupado de hacer unas ruedas de absoluta calidad que incluso me atrevería a decir que mejoran incluso las originales de Payá. Aquí las tenéis. Bien, sin más preámbulos os diré que se suministran o se pueden suministrar las ruedas tanto individualmente como ya montadas con su eje, el conjunto completo. Las ruedas son idénticas a las originales de Payá. Es importante que tengáis en cuenta, para evitar imitaciones o evitar problemas, que estas ruedas vienen absolutamente identificadas con la grabación de CGA, las letras CGA grabadas en el borde. Vienen grabadas sin relieve. Hay unos modelos que hicimos anteriormente que venían en relieve, pero no iban bien esas ruedas y finalmente se descartaron, con lo cual son estas las que tienen las tres letras y no en relieve, las que valen y las que son útiles para los modelos. Se suministran, como digo, individualmente, tienen el mismo número de dientes que las originales, por lo cual se podrá utilizar incluso una rueda solo de recambio para los que tengáis una rueda rota, tanto las de engranaje como sin engranaje, o para los que queráis sustituir incluso todo el juego, pues se pueden suministrar con su eje, su tornillo que viene encastrado y la otra rueda. Bien, el montaje es muy sencillo. El tornillo viene encastrado, entonces lo que se hace es se monta, se le da hasta que llegue a tope y una vez que llegue a tope se monta el otro lado. El otro lado, la otra rueda, viene con un eje pasante que tiene la misma medida que el eje, un poquito más de medida que el eje, al objeto de que pase justo, pero no tan justo como para que tener que utilizar un tornillo, que entonces se corría el peligro de que se torciese o se alabease la rueda, con lo cual simplemente con una presión de la mano se puede pasar. Se puede pasar y con una gota de Loctite o una gota de Nural, pues se queda fijada en la posición que nosotros le demos. Aquí tenéis el eje montado y entonces, vuelvo a insistir, se monta, se coloca esta rueda en posición, se mete la galga, se monta a 27, entre 27 y 27,2, que es lo que viene, teniendo cuidado de que el contrapeso de un lado quede abajo y el contrapeso de la rueda que montéis quede, lo veis, un poco más elevado, para que haya diferencia entre y queden los tornillos de las bielas de los tres juegos perfectamente alineados. Como digo, es una tarea sencilla, que no requiere más trabajo que un poquito de cuidado, y luego, eso sí, cada uno ya, una vez galgadas a 27, al colocarlas en la locomotora, pues podéis necesitar unas arandelas de décimas de milímetro calibradas que se colocan en un lado o en otro. Eso ya es cada uno una tarea de ajuste. Lo mismo que en la fábrica, pues en su día con las ruedas originales también tenían que calibrar, porque a veces el engranaje, si dejamos este lado, no ponemos arandela, a lo mejor se mueve demasiado y colocando una arandelita evitamos el juego. Eso ya iría en cada modelo porque hay variaciones en el chasis, un chasis un pelín más ancho, otro, hablamos de décimas de milímetro. Entonces aquí tenéis el juego completo. Estas que me ha facilitado Carlos, si os dais cuenta, no tienen hecho el agujero, la rosca en el agujero de las bielas. Si sí que os dais cuenta, existe la misma muesca que tenían las originales ruedas de Payá, que nada más era operativa en la pareja central de las ruedas de la Santa Fe, al objeto de que aquí iba colocado un buloncito para que la muñeca de la biela quedase fija. Entonces, se puede utilizar o se pueden suministrar las ruedas con la rosca original Payá y utilizar ese bulón, o lo que yo recomiendo y que en general haremos más es suministrar las ruedas con rosca métrica 3.
La rosca métrica 3 garantiza, por una parte, que haya un mejor apriete del tornillo y mejor centrado que los originales de Payá, que eran más finos. Y por otra parte, no tendréis ningún problema para colocar las bielas, que era una de las cosas que mucha gente decía: hombre, si es que es métrica 3, luego no podré colocar las bielas originales. Se pueden colocar con una leve y muy sencilla modificación. Aquí tenéis, por ejemplo, os lo voy a mostrar, una locomotora, un chasis montado con tornillos de métrica 3. Estas eran unas ruedas de las primeras que fabricó Carlos González, que luego salieron defectuosas, se movían un poco y hubo que rectificarlas. Pero bueno, al objeto que nos interesa es que veáis que con el tornillo de métrica 3 perfectamente funcionan las bielas. Va por presión aquí sobre un pequeño casquillo, y la única modificación que hay que hacer es hacer un poquito más grande el agujero de la biela, pasarle una broquita y colocar un casquillo en el tornillo de métrica 3. Eso, en todo caso, si compráis las ruedas o adquirís las ruedas, pues vendrá perfectamente explicado cómo hacer esa leve modificación, que no requiere nada más que tener un taladro y hacer un poquito más grande el agujero, o sea, sin ningún problema. Bien, pues dicho esto, entonces vamos a proceder a montar las ruedas en el chasis y haremos una prueba tanto en banco como en vía para que veáis cuál es el funcionamiento. El fijado de la rueda que se entrega suelta, como digo, es con un poquito de loctite una vez en posición, y luego simplemente pues se desenrosca, se pasa por el agujero, y entonces, una vez colocada en la locomotora, fijo en el engranaje, se enrosca a su vez por este lado de aquí hasta llegar al tope, que si lo hemos puesto en la posición quedará el contrapeso del tornillo abajo y el otro en la posición que lo hayamos colocado. ¿De acuerdo? Pues venga, pues vamos entonces con la prueba de banco y la prueba de vía. Bueno, pues ya tenemos montadas las ruedas en el chasis. Aquí tenéis el resultado, bien calado en el tema, para luego las ruedas en su posición, para que luego las bielas queden perfectamente alineados los agujeros de los tornillos. Y sí quiero que os fijéis, porque antes de pasar al banco y a la vía, un poco cómo quedan colocadas. Es decir, simplemente viendo la postura o la posición de los engranajes, que quedan perfectamente rectos, se observa la calidad de las ruedas. Voy a darle ahora un poco de movimiento para que veáis lo suaves que van. Están incluso sin darles grasa. Lo suave que va el engranaje este en concreto, que es el que siempre se dobla un poquito, el trasero, como veréis, queda perfectamente recto, lo cual garantiza que el rodaje sea perfecto. Igual que ocurre con las ruedas. Si veis, el rodaje es muy suave, suavísimo, prácticamente, ¿veis? Entonces, simplemente ha sido colocarlas, centrarlas y luego, evidentemente, calibrar un poquito con arandelas, como hacía la Casa Payá. Esto, evidentemente, hay que calibrarlo luego. Son pequeñas arandelas de décimas de milímetro que se van colocando cada uno, en fin, cada uno, dependiendo de su chasis, lo tendrá que hacer, como en su día lo hacía la Casa Payá, uno a uno. Pero una vez bien calibradas, y la galga 27, entre 27 y 27,2, quedan perfectas. Es que van con una suavidad increíble. Si lo veis. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la prueba en banco para que lo veáis, pero yo creo que ya con esto es casi más ilustrativo que verla en banco. Si veis, van perfectamente centradas, no hay movimiento de alabeo de las ruedas. En fin, un trabajo muy bien hecho, por el que hay que darle, desde luego, la enhorabuena a Carlos. Venga, pasamos a la prueba del banco para que lo veáis y luego a la de vía. Bien, pues vamos con la prueba en banco. Como os he dicho, vamos a hacerla rodar suavemente, muy lento, para que veáis. Para que veáis cómo la rueda, simplemente a simple vista lo podéis ver, que va perfectamente centrada
no hay movimiento de alabeo ni lateral, ni hacia arriba y hacia abajo. Los engranajes van suaves, tanto a baja como a alta velocidad. Vamos a ver si podemos una toma. Donde se ve cómo los engranajes van perfectamente alineados, no hay movimiento lateral. Y ruedan perfectamente. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y como os decía antes, ahora ya entran en proceso de fabricación. No sé lo que tardarán. Supongo que en cuestión de un mes, en todo caso, antes de las Navidades, ya estarán a la venta. Yo, por lo que he hablado con Carlos, tanto él como yo personalmente, vamos a comercializar estas ruedas. Y sí que puedo decir, bueno, me imagino que también habrá otras personas, otras tiendas o revendedores que también lo harán, pero sí que me puedo comprometer a que, tanto si se lo hacéis a Carlos la compra como si me la hacéis a mí, tendréis mi asesoramiento técnico de montaje y os adjuntaré a cada rueda que os suministre un panfleto o unas normas explicativas de cómo montarlas. Venga, gracias por todo y hasta la próxima.